Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Este es un análisis desde la mirada de Waldo Albarracín y un ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, ex minero, sobre el uso indiscriminado de la dinamita y también sobre un proceder imparcial de la justicia boliviana a la hora de determinar sanciones en contra de aquellos que manipulan este tipo de explosivos. Escuchemos este análisis donde manifiestan que el poder que tiene el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo está descontrolado y que la justicia no procede de la misma forma para aquellos que son de las filas del movimiento al socialismo que para las otras organizaciones movilizadas. Escuchemos y luego continuamos. Con nuestros invitados, a quienes les agradezco mucho, y desde una y otra arista yo creo que ambos van a aportar en esta entrevista conjunta que vamos a hacer, el uso indiscriminado de la dinamita en Bolivia, sobre todo en la parte occidental. Mi respeto, y eso quiero ponerlo muy aparte, para que no hayan manoseos, ni deformaciones, ni desvirtuaciones. Mi respeto absoluto a los hermanos mineros, lo que representa para ellos la dinamita como forma de trabajo, parte de sus vidas, de sus realidades, en fin. Eso queda en un espacio de respeto como tiene que ser y mantenerse ahí. Está muy bien. Pero ya la dinamita usada de otras maneras, no necesariamente en el trabajo duro y sacrificado de la mina, ya esa dinamita trasladada a otro tipo de escenarios y en otro tipo de luchas y confrontaciones, la dinamita puede ser sinónimo de muerte o de amputación de algún miembro. ¿Sí? Eso tenemos que discutirlo también con absoluta amplitud y sin ambajes. Y eso es de lo que queremos hablar ahora. Ya desde hace mucho tiempo en nuestro país, en La Paz sobre todo, el uso de la dinamita indiscriminado y se está expandiendo a otros sectores. Antes parecía ser exclusividad de los mineros, pero ahora no. Cualquier marcha ya hace aparecer y detonar dinamitas y claro, como no saben manipularla, hemos visto volar manos, medios brazos, brazos enteros, terribles lesiones en las personas y representa un peligro, ¿no? No puede tener tanta libertad y no puede ser tan discrecional y tan indiscriminado el que yo me ponga a marchar, encienda un cartucho o un cachorro de dinamita y lo tire en la calle, ¿no? Y al que le llegó o le reventé el tímpano me vale, o sea, ese es mi derecho de protestar, pero y el derecho del otro no me importa, mi derecho es más grande que el de él y se acabó. No, y para eso hemos invitado a Waldo Albarracín, Waldo Albarracín tiene mucho recorrido en esto, ¿no? La cuestión de la defensa de los derechos de los ciudadanos, de la gente, de la población, de todos. Ha sido presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, ha sido defensor del pueblo en nuestro país, él sabe mucho de esto. Lo hemos invitado a Waldo, y también está Lucio González. Lucio González es economista, y fue nada menos y nada más que ex dirigente de la Central Obrera Boliviana COP, si no me equivoco, ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana COP, él seguramente lo va a aclarar, pero un dirigente de trayectoria sindical, ahí en los liderazgos de la COP. Lucio también sabe de esto, ¿no? De estas luchas sociales, que si el uso de la dinamita, en fin. Hay un decreto del 2012 que lo emitió el gobierno de Evo Morales y que taxativamente prohibía o prohíbe el uso de la dinamita en movilizaciones y manifestaciones sociales, lo prohíbe. No sé si está vigente o qué deberíamos asumir sobre ese decreto. En su momento cuando salió generó protesta de la COP, amenazas de los mineros, que cómo es posible que un gobierno popular vaya a atentar contra, en fin. Voy a darle inicialmente la bienvenida a Waldo Albarracín. Waldo, ¿cómo está? Siempre es un gusto, pondero la gentileza que tiene de atendernos. Gracias por este tiempo, Waldo. Muy buenos días, Pedro. Un abrazo fraterno para ti, agradecido por la invitación. A través tuyo un saludo respetuoso a la audiencia de Herbol. Y desde luego también un abrazo fraterno para Lucio, un compañero de lucha, trabajador
incansable, luchador incansable por los derechos de diferentes sectores vulnerables de la sociedad. Y bueno, a las órdenes para reflexionar sobre los temas que has mencionado. Gracias a Waldo Albarracín. Lucio, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, después de un buen tiempo lo tenemos acá en Herbol. Gracias por este espacio, Lucio, bienvenido. Pedro, buenos días, gracias por la invitación a esta entrevista y me alegra verle a Waldo, un incansable luchador de los derechos humanos. Un abrazo desde acá. Y quiero manifestarte que efectivamente fui miembro del comité ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Nunca fui el ejecutivo principal, fui secretario de Relaciones Industriales, una gestión, después 3 gestiones fui secretario de Relaciones Internacionales en representación del sector minero. Fui yo trabajador minero. En ese entendido, un abrazo para cada uno de ustedes y sobre todo a la audiencia tuya, Pedro. Gracias, Lucio. Muy pertinente la aclaración. De todas maneras, un hombre con trayectoria minera y que de la temática sí sabe. Y además ahí encabezando luchas sociales junto a la COP, él conoce perfectamente este escenario. Y Lucio González, que es economista, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, COP. Con ellos queremos hablar sobre si es momento de ponerle un límite, o ya está dado el límite, pero no lo respetamos, para el uso indiscriminado de la dinamita en manifestaciones y protestas en urbes, en lugares con mucha gente. Sobre eso queremos hablar. Comienzo con Waldo Albarracín. Les voy a pedir a mis entrevistados tratar de ser lo más breves y concisos posibles en sus respuestas para el uso del tiempo, para no extendernos mucho. No voy a poner un límite de tiempo, pero sí yo voy a confiar en que sus respuestas sean muy concretas y concisas para darle agilidad también a esta conversación. Waldo, quisiéramos que usted nos diga su criterio desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Se ha tornado indiscriminado el uso de la dinamita ya en movilizaciones, manifestaciones en Bolivia? Ya incluso ya peligroso para la misma población. Waldo, lo escuchamos. Adelante, por favor. Si bien es una tradición que se origina no solo en los sectores mineros, en diferentes organizaciones sociales, se ha creado una figura, podríamos decir, consuetudinaria, la de utilizar dinamita, pero el problema está en los riesgos que genera el uso ilimitado de este artefacto, que incluso, además de poner en riesgo la vida, la integridad física de otras personas, pone en riesgo la vida y la integridad de quienes se movilizan utilizando dinamita. Porque se han dado casos que hay gente que ha muerto porque no supo utilizar la dinamita, etcétera, o perdió un brazo, perdió una mano, en fin. Entonces, hay un principio en materia de derechos humanos que señala lo siguiente: los derechos de uno terminan allá donde empiezan los derechos de otro. Eso significa que no está en discusión, obviamente, derechos constitucionales como el derecho a protestar, a exigir precisamente que se reivindiquen tus demandas de orden social o de otra naturaleza, tu libertad de expresión, en eso está de por medio también, etc. Todo ello me parece que es intocable en el sentido de que no hay autoridad ni hay instrumento legal que pueda coartar ese derecho a protestar, a reclamar y a buscar diversas formas de hacerse escuchar cuando precisamente no le escuchan, ¿cierto? Todo eso, reitero, no está en juego, no está en discusión, son derechos absolutos. El problema está en que ya la experiencia nos está mostrando que ese uso, reitero, nada regulado, indiscriminado de la dinamita, genera daños a terceros e incluso daños propios. Y es en esa medida
que entiendo que cuando se dictó esa disposición legal prohibiendo su uso en demandas, en protestas públicas, ¿no? Se buscaba precisamente evitar estas desgracias, sin que ello signifique coartar el derecho a la protesta. Pero vemos que no se ha cumplido a cabalidad, y lo más grave acá viene en el segundo punto, que rápidamente lo toco. Es cuando desde el gobierno, porque en eso no debemos perdernos, sino decirlo con claridad, el gobierno califica de protestas buenas y protestas malas, bloqueos buenos, bloqueos malos, dinamitazos buenos, dinamitazos malos, ¿no es cierto? Además, delitos buenos y delitos malos también. O sea, lo que estoy diciendo parece un exabrupto, pero a esa lógica nos está llevando el gobierno por sus propias decisiones y declaraciones públicas. Porque sí es bueno todo lo que hizo el gobierno, incluso los sectores afines al gobierno, que en el corto periodo de doña Yanine Áñez efectuaron un conjunto de acciones de presión, transgrediendo la norma, pero todo eso es bueno porque se supone que había un norte, un objetivo, entre comillas, también bueno, entonces era permitido. A eso es donde debemos llegar. O sea, yo creo que es probable que encontremos consenso, las tres personas que estamos dialogando acá, de que el uso indiscriminado de la dinamita tiene sus riesgos. Empecemos por ahí, y de ese riesgo pasar a la afectación del derecho a la integridad física, del derecho a la vida, a la salud, etc. Viendo desde ese lado, tiene sus riesgos. Pero, entonces, el gobierno utiliza la lógica, la misma ley, de manera muy discrecional, en sentido de que con ese argumento a estos sectores los detenemos, son peligrosos, son delincuentes, vayan a la cárcel, etc. Pero ha circulado, no solo en las redes sociales, creo que en algún medio también, una fotografía donde el propio ministro está lanzando una dinamita. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos criminalizar ese acto, satanizar ese acto, decir que es delictivo y que por tanto los que usan tienen que ir a la cárcel, si la propia autoridad que la está cuestionando, él ha sido un elemento activo de esa transgresión? A eso quiero llegar. Todo lo que está pasando en el país, lamentablemente, es porque tenemos un gobierno que ha dividido entre bolivianos buenos, bolivianos malos. Los buenos visten de azul, ¿no?, por más delitos que se cometan, pero mientras vistan de azul, es decir, hablando más claro, mientras formen parte del bloque del gobierno, mientras hablen bien del gobierno, pueden cometer cuanto delito quieran, porque sus fiscales y sus jueces los van a proteger. Pero a la inversa, los que por cualquier circunstancia, en cualquier tema, sean críticos del gobierno o estén reclamando un derecho y desarrollen protestas sociales, esos, incluso usen o no usen dinamita, igual van a ser criminalizados porque están atentando contra el proceso de cambio. Eso es que tiene que cambiar, porque lamentablemente mientras sigamos gobernando exclusivamente para los que visten de azul y a la mayoría de los bolivianos los consideramos delincuentes, ¿no?, utilizando el principio de o invirtiendo el principio de presunción de inocencia para que se convierta en principio de presunción de culpabilidad, ¿no? Todos los bolivianos que no sean masistas son delincuentes, por tanto deben demostrar además que no son delincuentes, pero no van a poder ni siquiera eso demostrar porque ya el fiscal, porque ya el juez están aleccionados para criminalizar la protesta social. Ese es el tema de fondo, estimado Pedro, que quisiera que nos genere una reflexión. Perfecto. Lucio González, economista, ex dirigente de la COP. Lucio, su criterio, bueno, de seguro muchos dirigentes sociales saldrán en defensa de la dinamita, ya lo hicieron y dijeron que no se les puede
limitar ese derecho, yo pondría la palabra derecho entre comillas, pero bueno, Lucio, la palabra de usted con la trayectoria sindical que tiene, yo creo que es muy interesante en este caso. Lucio, adelante, por favor. ¿Se ha hecho indiscriminado y peligroso ya el uso de la dinamita en manifestaciones de muchos sectores, manifestaciones sociales en las urbes, Lucio? Bueno, a ver, en efecto, la dinamita es un medio y además un instrumento de trabajo en el proceso productivo de Interior Mina. ¿Ya? Se necesita para abrir rajos, se necesita para facilitar el trabajo del periforista, en fin. En ese sentido, es un instrumento y medio de trabajo. Históricamente, la dinamita también se ha convertido en un instrumento de autodefensa en la lucha social de los mineros. Si ustedes van leyendo el primer tomo de Antesana Ergueta, las historias secretas del movimiento revolucionario, van a encontrar allí que los militantes del MNS instruían a sus militantes mineros que puedan guardar un cachorro de dinamita porque se avecinaba la revolución. En las minas conocíamos por lo menos en la época, guardar un conejo, un conejito. Ya en las diferentes épocas de la lucha social boliviana y fundamentalmente donde han hecho protagonismo los mineros, siempre han asistido a las marchas, hemos asistido a las marchas con nuestra dinamita, ya porque había que enfrentar a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de la época de las dictaduras militares. Estoy recordando las pampas de Sora, las jornadas de noviembre de 1964, en fin. Pero hay que saber manipular, hay que saber utilizar. Por ejemplo, una manifestación no puedes utilizar todo un cachorro que más o menos tiene 20 centímetros de largo y su potencia es terrible. Generalmente una dinamita para una manifestación es más o menos de máximo de 10 centímetros. ¿Ya? La guía tiene que tener otros 10 centímetros. Entonces hay que saber calcular, por ejemplo, en cuánto momento vas a lanzar y en cuánto tiempo va a estallar. Eso conocen muy bien los trabajadores mineros. Y nunca los trabajadores mineros han lanzado un cartucho entero. Sí, para hacer asustar, para llamar la atención. En momentos de autodefensa se han utilizado, pero de un cachorro de dinamita, la tercera parte, que de todas maneras sigue siendo peligroso. Entonces, pero reitero, ha sido un momento histórico. Si uno lee los libros de historia de la lucha de los mineros, efectivamente ha sido parte de su instrumento de trabajo, pero también de su instrumento de combate. Bueno, pero ya arribando a la época que vivimos, es muy peligroso utilizar en las ciudades como La Paz, por ejemplo, donde hay muchos edificios ya con vidrios que están del piso al techo, y peor aún utilizar cuando están muy cerca los centros de educación, escuelas y colegios. Es peligroso, ¿ya? Yo creo que el gobierno de Evo Morales, si no estoy equivocado en la fecha, el 2013, dictó una ley, la ley 400, y en su artículo 55 prohibía el uso de la dinamita. ¿Ya? Precisamente viendo esta situación terrible que genera el portar cachorros de dinamita en manifestaciones, en protestas, en fin. En efecto, la propia Central Obrera Boliviana gritó la voz al cielo y no sé si han
derogado o han abrogado esa ley. Pero después también fue repuesta con el decreto 28888, para que no se vuelva, o sea, más bien se prohíba utilizar la dinamita. Hasta ahí conozco que en cuanto a leyes como fueron prohibidas. Pero lo terrible es esto. Hay que rescatar lo que dijo Waldo. Recuerdo perfectamente que en las jornadas de octubre y noviembre del 2019, ya, los propios trabajadores mineros, resguardados por la policía cerca de la plaza, ya permitían abrirse una especie de puerta de policías y algunos mineros lanzaban dinamita para amedrentar a los manifestantes en ese momento. Frente a eso, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, del cual soy militante y directivo, estaba ahí también Waldo, presentamos una denuncia, un escrito, una querella a los organismos correspondientes, haciéndolos recuerdo de que no deberían utilizar dinamita. No tardaron en respondernos ni 48 horas y ratificaron el uso de la dinamita. Lo que quiere decir, como bien dijo Waldo hace un momento, es que desde ahí se espoleaba. No obstante que existían leyes para la supervisión, espoleaban, apoyaban el uso de dinamita a sus militantes, a los pitufos azules. ¿Ya? Por tanto, en ese sentido, entonces, ¿cómo podemos exigir el cumplimiento de la ley? Si desde el propio gobierno están prácticamente pisoteando la ley, bailan sobre ella, cuando les conviene utilizan ya la dinamita, les permiten a sus seguidores afines para la utilización, para amedrentar, para asustar y para hacer retroceder a quienes se muestran insumisos y rebeldes frente al gobierno. Ya, es una forma que colinda con una acción paramilitar de las fuerzas de seguridad del Estado, ya que sean policías y militantes del MAS. En ese camino ya no solamente portan dinamitas los que fueron son trabajadores mineros, sino inclusive el resto de la población. Entonces muestran desde el gobierno que es un hecho legal, legítimo y hasta un derecho utilizar la dinamita en las protestas. Entonces, si uno ve las causas y el cómo está siendo encubierto, defendido el uso de la dinamita por parte de quienes tenían que mostrar una acción punitiva frente a este tipo de acciones, pero al mismo que debían hacer y no lo hacen, es natural que muy difícil en este momento pues decirles no tienes que utilizar dinamita. Sin embargo, yo me quedo que efectivamente en las ciudades y donde sea, no solamente en las ciudades, en las carreteras también portar dinamita para alcanzar una reivindicación de orden social o económico es peligroso, no solamente para terceras personas, sino para personas que están ahí en el propio lado de la lucha, que están portando la dinamita. Entonces, el gobierno debería asumir su responsabilidad ya para tomar acciones punitivas, reitero, para quienes generan estos grandes problemas que no solamente terminan con heridos, sino con muertos, y además ponen en peligro al conjunto de la ciudadanía, personas, estudiantes de colegios, de escuelas, padres de familia, oficinistas que están transitando por la ciudad, como es el caso de La Paz, pues genera pues un proceso de estancamiento en el quehacer cotidiano de la población. Yo me quedaré ahí, Pedro.
Perfecto. Sí, está bien, Lucio. Yo he sido testigo del llanto desesperado de madre e hijo a la salida de un establecimiento porque reventó un trozo de dinamita muy cerca de ellos. Se asustaron, el niño en llanto, la madre desesperada sin saber qué hacer. El niño se agarraba a la oreja porque seguramente le lastimó. Terrible. O sea, hay muchas cosas que analizar, no es cuestión de decir, bueno, es mi derecho, yo protesto así y lo voy a seguir haciendo. Antes de irnos a la pausa, por favor, hay un decreto supremo, el 1359. Lucio mencionó algunas normativas. No sé si son otras o es la misma, si existen, pero por lo que veo, creo que hay varias normas que limitan el uso de la dinamita. Pero este decreto supremo, el 1359, emitido por el gobierno de Evo Morales el 2012, en uno de sus artículos, es contundente al prohibir el uso de la dinamita. Le voy a pedir a mi compañero de trabajo, Hugo Choque, que antes de irnos a la pausa, dé lectura a ese artículo de este decreto Supremo 1359, que la verdad no sé si sigue vigente o no, lo pusieron en la congeladora, está en la Gaceta oficial, y uno debe suponer que está vigente y es de aplicación. ¿Por qué no aplican el decreto? Hugo, ¿qué dice el artículo pertinente de este decreto? Perfecto, Pedro, vamos a dar lectura. Solo habrá que recordar que este decreto todavía se encuentra en la Gaceta Oficial. El Decreto Supremo número 1359 del 26 de septiembre de 2012. Nos vamos a ir directamente al decreto 2, artículo 2, dentro de su prohibición. Se prohíbe la tenencia y uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados en manifestaciones y movilizaciones sociales, así como en toda actividad que no sea industrial, minera, petrolera, de construcción u otras con fines laborales o productivos, por implicar un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada. En cumplimiento de la prohibición establecida dará lugar a responsabilidad penal, debiendo la policía boliviana proceder a la aprehensión de las personas responsables de acuerdo al procedimiento penal. En prevención dice, la tenencia y uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas y otros materiales relacionados en manifestaciones y movilizaciones sociales, conforme el objeto del presente decreto supremo, dará lugar a su inmediato decomiso por la policía boliviana. Dentro del artículo 4, lo más destacable, en movilización social pacífica, en su parágrafo 1 dice, el ejercicio del derecho a la movilización pacífica queda plenamente garantizado. 2. Las y los participantes en movilizaciones deberán adoptar las medidas necesarias para evitar causar daños a terceros o a la propiedad pública o privada. Párrafo 3. Las y los participantes en movilizaciones sociales que causen daños a terceros o al patrimonio público o privado responderán civil y penalmente por sus actos de acuerdo a la ley. Creo que es clarísimo el texto de este decreto. Clarísimo, específico y muy contundente. Debemos suponer que está vigente. ¿Quién lo aplica? ¿Quién lo respeta? En todo este contexto que han dado ustedes, Waldo, ¿cuál es la salida? No sé, Waldo, si usted quiere decir algo sobre este decreto, el 1359, que por lo que vemos y hemos revisado está vigente y es contundente en la prohibición de la dinamita en las movilizaciones sociales. No se cumple, quién sabe, existen otras normativas más que prohíben el uso de la dinamita, pero a partir de esto, ¿cuál sería el camino a seguir? ¿Qué tendrían que hacer las autoridades? Aunque usted describió un panorama desalentador, siempre en la tendencia política, ¿no Waldo? De quienes gobiernan, aplican la ley de acuerdo al carnet de militante que tienes, en fin. Waldo, ¿qué dice usted? ¿Qué pasos habría que dar? ¿Este decreto está vigente? ¿O hay otras normativas que también están vigentes al respecto? ¿Quién es el encargado de hacer cumplir la ley? En general, todo el ordenamiento jurídico que rige en un país, el órgano ejecutivo, el gobierno.
Entonces, es él el que tiene que garantizar el fiel cumplimiento de la norma, pero si existen imágenes donde el que tiene que hacer cumplir es el primer transgresor, porque esa imagen donde el ministro de gobierno está lanzando una dinamita no es un invento, ¿no es cierto? Entonces, nos da la señal de que vivimos en un país de absoluta inseguridad jurídica, de absoluta indefensión ciudadana. Lamentablemente, cuando hay bolivianos de primera, de segunda, de tercera, en fin, esa es la consecuencia. Por eso me parece fundamental entender que no solo una ley o un decreto supremo que está en vigencia es la que tiende a proteger derechos de las personas, sino la propia Constitución que establece y consagra el derecho a la vida y el derecho a la seguridad, que tiene que garantizar. Así no existiera el decreto, ya por la sola vigencia del precepto constitucional, el gobierno debería tomar los recaudos. Pero para eso tiene que dar ejemplo. Es como si yo dijera, está prohibido robar, pero yo soy el primero en practicar el robo. Entonces, obviamente, pierdo todo el respaldo moral, la credibilidad para exigir que se cumpla esa figura si yo soy el transgresor de la misma. Waldo, usted ha tocado un tema muy interesante y como estamos dentro de su tiempo, quisiera reforzar con esta consulta que puede resultar muy gráfica y explicativa para la gente. Waldo, ¿de qué derechos estamos hablando en este conflicto? El que utiliza la dinamita dirá, no, es mi derecho a la protesta, no me lo pueden conculcar, tengo derecho a protestar y yo protesto así. El otro, el que sufre la detonación de una dinamita y puede quedar sordo o herido, cualquier ciudadano, una madre de familia, una mujer embarazada, un bebé, en fin, en ellos, ¿qué derecho hay que proteger? Daría la sensación aparente, Waldo, de que es un aparente, estoy diciendo, es un choque de derechos. ¿Cuál derecho pesa más acá? ¿Cómo definimos eso, Waldo? No hay colisión de derechos. Esa es primera aclaración. Porque lo que te dije a un principio, los derechos de uno terminan allá donde empiezan los derechos de otro. Entonces, no se está restringiendo el derecho a la protesta. No se está restringiendo el derecho a movilizarte, a reclamarle al Estado por un conjunto de reivindicaciones que pretendes lograr o de injusticias que puedes estar viviendo. El problema está en que protestar utilizando una dinamita, el riesgo está en que tú mismo pierdas la vida, el de tu lado, el del frente, la persona que está 10 metros más allá, etc. Entonces, como lo ha aclarado Lucio, la dinamita tiene una historia, una linda historia en lo que concierne a los trabajadores mineros, especialmente. Yo no podría estar en contra porque mi padre era minero, no sé si se han enterado, minero pero cooperativista, es decir, aurífero en Tipuani, y ha muerto en la mina. Entonces no podría yo ir en contra de algo que es parte de mi vida, ¿ya? Y que me ha motivado a tomar la posición que desde hace años tomo. No podría ir contra todo eso que para mí es sagrado. A lo que vamos es al hecho de que el uso indiscriminado, el uso irracional, impertinente, si tú quieres, de la dinamita en movilizaciones sociales, tú lo has dicho, especialmente en escenarios como las ciudades, en fin, es pues muy peligroso, atentatorio contra la seguridad, la vida de las personas. Pues hay 3 derechos fundamentales que hay que cuidar aquí: vida, seguridad y obviamente salud, porque el que pierde, aunque sea un dedo, no está arriesgando su vida. Entonces, pero para que el gobierno tome una medida, debe cambiar de mentalidad, a eso quiero llegar, porque ya no pueden haber en este país protestas buenas y protestas malas, dinamiteros buenos, dinamiteros malos. ¿Qué? ¿El ministro de gobierno es un buen dinamitero? Entonces premienlo. Si la dinamita que ha lanzado el ministro de gobierno lo hizo cuando estaba vigente la disposición legal, él tendría que haber sido accionado penalmente. Y entonces le pregunto a la Fiscalía, ¿en dónde estamos? ¿En un Estado de Derecho o estamos en un país donde hay delincuentes privilegiados, delincuentes malos, delincuentes buenos, transgresores malos, buenos? Esa es la reflexión que quiero dar. Por favor,
que se consideren que los derechos y las obligaciones es absolutamente para todos los bolivianos, no solo para unos cuantos, de acuerdo al color político que tengan. Perfecto. Lucio tiene sus 4 minutos. En esa misma línea, tal vez la consulta, Waldo decía de manera rotunda, aquí no hay colisión de derechos, o sea, eso tenemos que descartarlo. Lucio, estará de por medio el derecho del que quiere protestar y lanzar su dinamita porque tiene derecho a protestar, y el derecho de la otra gente, la que puede sufrir la consecuencia de la explosión de un pedazo de dinamita. Lucio, ¿qué dice? Bueno, si nos remitimos a la Constitución Política del Estado, el gobierno está en la obligación de cuidar ya por la vida y la seguridad de todos los bolivianos. Ese es el mayor derecho que tienen consagrado o tenemos consagrado los bolivianos en la Constitución como bolivianos. Por tanto, desde este punto de vista, lo que ocurre en nuestro país es que las instituciones son pues como el pescado, empiezan a descomponerse por la cabeza y terminan en la cola. ¿Qué quiero decir con esto? Si la institución mayor, que es el Poder Ejecutivo que nos gobierna, hace todo lo contrario de lo que dice la Constitución, toma actitudes aviesas frente a la situación que uno enfrenta, violenta la propia Constitución, demuestra con el ejemplo que les vale un pepino la Constitución y el derecho del resto de la población, dividiendo muy claramente entre los que están conmigo y los que están en contra de mí, ¿ya? Y parece dar mayores derechos y privilegios a los pitufos azules. Entonces la población, los de la cola, los de abajo, los que no están en el gobierno, toman un ejemplo. Dicen, si ellos pueden torcer la ley, si ellos pueden hacer esto, pueden interpretar la ley de acuerdo a sus intereses, a nosotros, ¿qué nos inhibe a hacer lo mismo? ¿Verdad? Y eso es lo que pasa. Desde este punto de vista, el gobierno está pues claramente en una intención política, está en una operación política de encubrir a los suyos y tomar acciones punitivas, persecución, castigo, detención al resto de la población que se pone frente al gobierno de insumiso y rebelde, que también está luchando por sus derechos. Por ejemplo, en el caso por el cual estamos abordando el tema, en el caso de ADEFCO-K, la pregunta es, ¿por qué quiere controlar el gobierno ADEFCO-K? ¿Por qué quiere hacer desaparecer ADEFCO-K? ¿Por qué ha creado un mercado paralelo, un mercado ilegal? El gobierno, aunque estas son instituciones privadas, ¿por qué el gobierno estimula, espolea a ese señor Alanes como miembro de una paralela de un mercado ilegal? Lo que pasa es que Evo Morales pretende ser el único portavoz, el único representante del conjunto de los petroleros. Ahí se están jugando intereses. Y termino con esto. No estamos mintiendo. Ustedes pueden ver las redes, los medios de comunicación, que hay policías infiltrados portando dinamita. Ellos mismos. Y son los primeros en violar la ley, quienes deberían más bien hacer cumplir las leyes y los decretos que están vigentes en nuestro país. Perfecto, Lucio. Ambos también han coincidido en que desde el Estado, desde las autoridades del Estado, poco o nada podemos esperar para que le pongan un límite a esto. Ustedes han dicho, el gobierno escoge, ¿no? Hay algunos que sí pueden usar la dinamita, a otros que no, que se los detiene y se los aprende por haber usado dinamita, en fin. Claro, es un escenario realmente lamentable, pero si estamos si está inerme la sociedad, vulnerable ante esto, Waldo,
¿Cuál es el camino? La Defensoría del Pueblo, Waldo, usted fue defensor del pueblo, ¿podría cobrar un rol protagónico en esto y exigirle al gobierno el cumplimiento de normativas que por lo visto ya existen, ser determinante la Defensoría en su exigencia al poder, al Estado, para que se cumpla esto y ponerle un límite? ¿Cómo ve el camino, Waldo? En otros tiempos todavía se habla con nostalgia sobre el papel mediador que cumplían esa trilogía de instituciones, como fue la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Asamblea de Derechos Humanos, que le ahorró turriles de sangre al país, ¿no? Pero es porque en esa coyuntura las tres entidades generaban credibilidad. Yo diría, hoy día dos de ellas tienen todavía esa condición. La Asamblea de Derechos Humanos es una entidad que mantiene su nivel de credibilidad, la propia la Iglesia. Pero en el caso de la Defensoría, lamentablemente, desde el momento en que se la subordinó estrictamente al quehacer político de un gobierno, obviamente, ¿quién le va a hacer caso a esas alturas, ¿no? Pero, de todas formas, nunca deberíamos renunciar a la alternativa de la solución pacífica de los conflictos. Porque estos conflictos no se resuelven como en la guerra, para decir hay un vencedor y un ganador, porque no se puede tomar el conflicto como si fuera un cuadrilátero. Lamentablemente el gobierno lo toma así, porque a todo conflicto ellos están pensando cómo ganamos, cómo perdemos, cómo aniquilamos al que está protestando. Entonces, bajo esa lógica, obviamente, el desenlace siempre va a ser derrota para todos, porque en los conflictos que derivan en violencia, en muerte de personas, perdemos todos. El gobierno, los opositores, las entidades, en fin, todos los bolivianos perdemos. Entonces, por tanto, esa reflexión va en la vía de que el gobierno tiene que cambiar de conducta. Y esto lo digo de manera reflexiva, no tengo ningún interés político, pero es necesario restituir un clima de paz en el país, de plena vigencia de los derechos humanos, de reconstitución de la democracia, eliminando esa lógica tan perniciosa de los buenos y de los malos. Porque en todo usan ellos, buenos y malos, izquierda, derecha, cambas, collas, etc. Blancos y campesinos. Entonces, a como de lugar nos mete falsas dicotomías, cuando de lo que se trata acá es de entender que es necesario, reitero, reconstituir la democracia, y para eso tiene que haber un recambio también en la conducta del gobierno. Va a ganar, no va a perder. Cada vez se está acercando, se está convirtiendo en una especie de cuatrillizo, yo diría, del cuarto mellizo, es decir, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y ahí está ahora Bolivia. La están ya involucrando en una especie de cuarteto. Antes era un trío, todavía Bolivia se salvaba. Entonces, creo que hay tiempo para promover justamente el diálogo, y si una de las instituciones que podía ser mediadora no cumple las condiciones por lo que conocemos, incluso ahí en el tema de la elección del defensor, ¿por qué tan obsesivamente querer meter a como dé lugar a un militante del MAS cuando pueden elegir a una ciudadana o un ciudadano que genere credibilidad, sensibilidad humana, trayectoria en la defensa de los derechos humanos? Pueden hacerlo consensuando con la misma oposición, generando una nueva convocatoria, desde luego, porque lo que se ha hecho hasta ahora es absolutamente negativo. Lo digo de manera reflexiva, ojalá que así se lo entienda, ¿no? Porque el otro problema es este. Yo te aseguro que hasta por esta entrevista que nos estás haciendo, el lunes ya van a empezar nuevas amenazas penales, nuevas querellas, porque es el gobierno. Inmediatamente alguien habla mal del gobierno y ya viene el hostigamiento legal con sus fiscales, con sus jueces, que en mi opinión son una especie de sicarios jurídicos. Yo soy abogado y generalmente uno debería hablar bien de sus profesionales, pero a mí me avergüenzan
los fiscales y los jueces que hay en Bolivia, empezando desde el Tribunal Constitucional, porque son una especie de sicarios jurídicos al servicio de un régimen represivo. Eso tiene que cambiar en el país. Bien, Lucio, en la misma línea, si en este caso, por lo que ustedes han planteado, existe tanto descrédito en lo que puedan hacer las autoridades estatales para ponerle un límite al uso indiscriminado de la dinamita, que representa un peligro para la mayoría de la población, ¿qué queda entonces? ¿Pedirle algo a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea de Derechos Humanos, como decía? ¿Dónde acudir, Lucio? ¿Quién pone límite o quién exige el cumplimiento de normativa que parece ya existir? Bueno, primero que tiene que haber aquí voluntad política del gobierno y tiene que haber también un criterio mucho más social, mucho más comprometido con la democracia y la democratización, y sobre todo más comprometido todavía con el cumplimiento de la ley y de la propia constitución política del Estado. Es decir, que el gobierno tiene que dejar de ver ya la situación que se atraviesa en el país, porque conflictos siempre los hay, ya, pero tiene que sentarse el gobierno a negociar, dialogar y discutir con ambos bandos, ya, porque los grupos sociales se mueven por intereses económicos, sociales, culturales, en fin. La obligación de los gobiernos es precisamente discutir estos temas, resolver, buscar una solución dentro del ámbito de la propia constitución de la democracia y sobre todo dentro del ámbito del consenso y la concertación. Probablemente ambos bandos no logren el 100% de sus aspiraciones. Yo aprendí en la COF que la mejor situación es la negociación, donde ambos bandos pierdan algo y no ganen todo, ¿ya? Y siempre ha sido así, ¿ya? Ni el gobierno ha impuesto sus caprichos y objetivos que tenía, ni nosotros los trabajadores hemos logrado el 100% de nuestras reivindicaciones. E imagínense con gobiernos neoliberales, duros, como fueron Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, el propio Jaime Paz Zamora, ¿ya? Y resulta que este gobierno que se reclama de izquierda, ya no tiene espíritu ni capacidad para dialogar y concertar. Parece que al gobierno le interesa tener una sociedad polarizada, una sociedad enfrentada, porque a cada momento nos recuerdan que han emergido del 50% en las urnas. Nos dicen somos mayoría, ¿ya? Y al decirnos eso nos están manifestando que tienen el poder absoluto y el poder omnímodo, aunque ahora ya no lo tienen, como lo tuvo durante 14 años Evo Morales. Ya no tienen mayoría absoluta, ya no tienen los 2/3, tienen una mayoría relativa. Con esa mayoría relativa desconocen la propia ley, la correlación de fuerzas que hay, por ejemplo, en el Parlamento, en fin. Entonces, instituciones que puedan jugar rol de mediación, ahí está, yo ratifico que está la Iglesia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, colegios de profesionales, en fin, pero que aquí lo que falta es una voluntad política de parte del gobierno para no estar enfrentando a la población. Solamente en esas circunstancias, porque la Defensoría del Pueblo se ha infravalorado, ha perdido toda credibilidad frente a la sociedad civil. Simplemente eso, Pedro. La última pausa y al volver les anticipo, para el cierre
yo les voy a pedir a cada uno, porque estoy seguro que si los mineros han escuchado, o los dirigentes mineros están escuchando esta entrevista, seguro ellos no estarán de acuerdo y dirán, no puede ser, nosotros vamos a seguir usando la dinamita porque es un patrimonio nuestro de lucha, en fin, todo lo que ya sabemos. Al volver para el cierre, yo les voy a pedir a cada uno, ¿cuál sería el mensaje para los hermanos mineros? Para que comprendan mejor esta situación y la magnitud del peligro que significa el uso de la dinamita en lugares urbanos, en ciudades, en una movilización. De asistir el limitar el uso de la dinamita. Son los que más tal vez van a protestar y se van a negar a eso. Pero ¿cuál tendría que ser el mensaje a este sector, Waldo? Los hermanos mineros, en los momentos más importantes de la historia del país, han dado una línea, podríamos llamarle hasta sabia. Yo soy un convencido de que la democracia se la ha restituido justamente gracias a los hermanos mineros. Cuando por entonces la gloriosa Central Obrera Boliviana realmente era una Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, si se les manda el mensaje en ese sentido reflexivo, valorando lo que son nuestros hermanos mineros, no solo en el proceso de producción y desarrollo del país, sino en la lucha por las reivindicaciones de un pueblo, y entender que el uso así indiscriminado, impertinente de la dinamita, especialmente en los centros urbanos, en lugar de generar un punto a favor, más bien colisiona a los hermanos con el conjunto de la ciudadanía. Ellos, gracias a su madurez política, yo creo que lo van a evaluar, ¿no? Por un lado eso, pero no dejemos que la responsabilidad recaiga solamente en ellos, porque no solo los mineros usan dinamita hoy día, usan hasta autoridades gubernamentales, entonces, y a veces en forma encubierta. Por tanto, si realmente se quiere lograr que la norma se cumpla, no generemos las condiciones desde el poder para que se incumpla. ¿Eso qué implica? Si yo tengo la posibilidad espontánea de comprarme en la tienda de la esquina una dinamita, entonces soy un potencial transgresor, el que me vende y el que compra. Por consiguiente, lo que tiene que hacer el gobierno es regular eso. No puede obtenerse con tanta facilidad una dinamita. Si es una herramienta de trabajo, recogiendo lo que dijo Lucio, entonces tiene que haber pues un control también en lo que concierne a la distribución, etc. Y si estamos hablando que lanzar una dinamita no solo implica una transgresión, sino puede hasta configurar un delito, debemos llegar al origen. Desde el que vende, es como la droga, ¿no? Solo comete el delito el que comercializa. ¿Acaso también incluso se transgrede, se sanciona hasta el consumo? Lo mismo en este caso de la dinamita. Si la tenemos espontáneamente como vender papas, entonces es obvio que se están dando todas las facilidades para que el problema subsiste. En ese sentido, creo que la medida debería ser un conjunto de recaudos que deba tomar el propio gobierno para evitar la venta de dinamita en circunstancias que no sean las requeridas. Y en este caso, si es un instrumento de trabajo, entonces tendrá que cuidarse que solamente sea para ello, pero no un uso tan espontáneo, reitero, con las secuelas que están ocasionando. Para mí, incluso, reventar, hasta por el impacto que causa este tipo de explosivos, es una forma de afectar, de amedrentar al resto de la población. Y entonces hay que cuidar el derecho de todos esos ciudadanos, que lamentablemente, y especialmente en La Paz, si se dan cuenta, ya el paceño se ha convertido en una persona conformista. Ya ni se hace el lío de los bloqueos. Cuando está en un taxi, se baja del taxi y ya no protesta contra quienes están bloqueando, en fin. Entonces se ha generado tal conformismo que hasta ha decidido ya no asustarse de las dinamitas, entonces no puede volverse
tan normal un hecho tan irregular y tan peligroso del cual estamos hablando. Waldo, un detalle antes de darle la palabra final a Lucio. Bueno, algunos oyentes están escribiendo en las redes sociales. Hay uno de ellos que ha tomado nota de lo que usted ha señalado, ¿no? Que algunas autoridades han dado mal ejemplo. Hugo, el mensaje ¿qué es lo que dice en las redes sociales? Es un poco larga, pero voy a la primera parte. Es Iván Flores Ortiz, dice: señor Gemio, pregúntale al señor Albarracín qué ministro ha aportado dinamita, que hable con pruebas, que demuestre. Dice, más bien, él tiene antecedentes con la justicia, etcétera, Pedro. Waldo, evidentemente hay una imagen del actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuando participaba en las manifestaciones en aquel 2019, claro, manifestaciones a favor del gobierno del MAS. Vamos a poner la imagen, Waldo, ahí en nuestra transmisión en el Face Live. Ahí está. Es esa imagen de Eduardo del Castillo que ha circulado mucho por las redes sociales. Y está... Waldo, usted decía que él había lanzado dinamita, pero, a ver, vamos a escuchar la versión de usted, Waldo. En esta imagen, Eduardo del Castillo, evidentemente, está lanzando un petardo, y lo más preocupante es que Eduardo del Castillo apunta, no es que tiene el petardo en posición vertical, hacia el aire, ¿no?, para evitar cualquier daño colateral, sino daría la sensación que él está utilizando de frente, como que si apuntando el petardo, y en su mano derecha tiene otros dos petardos. Esta es la imagen, no sé si, Waldo, si usted se refería a esto, bueno, en esta imagen por lo menos no es dinamita lo que tiene Eduardo del Castillo, sino petardos. Waldo, ¿qué dice? A ver, yo he dicho que hay personas de primera y de segunda en el país. Esta actitud, ¿no es cierto? Eso, estamos hablando, puede ser dinamita o puede ser otro tipo de explosivo. Pero el efecto es el mismo. Ahora, es probable que no es probable, vamos a corregir la palabra. Esta imagen se remonta no al momento en que la persona era autoridad gubernamental. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero eso no significa que el hecho se vuelva bueno, porque la prohibición del uso de explosivos, el decreto incluso no dice dinamita, utiliza un término más genérico. Por consiguiente, esta sigue siendo una transgresión. Si no fue en condición de autoridad, pero el hecho de que no sea autoridad avala, o sea, lo convierte en un hecho bueno, a eso me voy. Entonces, si la persona, si hay una prueba, esta es una imagen que no es un invento, en su momento incurrió en el hecho. La pregunta es ¿por qué no se activó la norma? Nunca se lo hizo. Obviamente, tampoco se lo hizo para otras personas, opositoras o a favor del gobierno. Lo que pasa es que en el país, a eso me voy, es que en general, ¿no es cierto?, se ha dictado una norma de adorno, pero que no se la cumple para nadie. A eso me refiero. Ahora, el otro hecho es que en los conflictos, especialmente si focalizamos el caso en lo que es concerniente a los cocaleros, no es ningún secreto, ni es ninguna especulación que este es un problema privado entre dos grupos de los cocaleros, porque sabemos que uno tiene una vinculación directa con el gobierno y el otro, podríamos llamar, mantiene una independencia del gobierno. Esa no es ninguna especulación, no me pidan pruebas de eso porque es una realidad. Y que los que están apoyados por el gobierno, obviamente, tienen el aval del mismo, tienen la protección de la policía, y esos también usan dinamita y obviamente que no se los va a tocar. A eso me refiero. Bien, Waldo.
creo era importante, y nos hemos extendido un poquito con Waldo en esta lógica y en este deber periodístico de una consulta de un oyente que le hacía a Waldo, y Waldo, en el derecho a la réplica y la respuesta, ha dado su criterio con relación a esa imagen muy polémica, ¿no?, que hace tiempo ya se la conoció y circuló cuando se ve al ministro ahora ministro, en aquel entonces no era ministro, Eduardo del Castillo, en esas movilizaciones del 2019, él obviamente movilizado a favor del gobierno, lanzando estos petardos, tal cual se ve en la imagen. Ya para el cierre me quedan prácticamente exactos los 4 minutos de Lucio. Lucio, el mensaje a los hermanos mineros, que seguramente serán los que más rechacen o se resistan a la posibilidad de prohibir el uso de la dinamita en manifestaciones sociales, ¿cuál sería el mensaje o reflexión a ellos? Lucio, adelante. Bueno, a ver, estoy seguro que los trabajadores mineros no van a renunciar a marchar, más bien a aportar dinamita en las marchas y las movilizaciones, porque así está en la historia política del país. Por tanto, ellos ven la dinamita como un instrumento de trabajo, pero también como un instrumento de autodefensa, ¿ya? Y ya he explicado que ellos saben qué tamaño utilizar una manifestación. Por tanto, a pesar de eso, creo que también tienen plena conciencia los mineros que efectivamente afecta a la población cuando uno marcha con dinamitas en la población. Ese es un punto central, pero hay otro fundamental. Yo llamaría más bien, y aprovechando este medio de comunicación, a mis compañeros mineros, porque yo también fui minero, que no se dejen confundir con el gobierno. Este gobierno se reclama gobierno de los movimientos sociales, que les presente un horizonte socialista, que es el mejor gobierno de la historia, etcétera, etcétera. Pregunto, en este momento, ¿los mineros están en mejor situación que hace 20 años? Ya se han habilitado centros mineros para que puedan trabajar los mineros. ¿No acaso la mayoría de ellos están todavía en condición de cooperativistas? Ya, si hay una mejora en la economía de este país, en el sector minero, no es porque haya habido mayor exploración ni explotación de centros mineros, nuevos centros mineros, sino simplemente están gozando del efecto precio de la economía mundial por la demanda de los minerales. Nunca en la historia económica de la minería, el estaño, por ejemplo, la libra fina, había llegado a $20, como ocurrió a principios de año. Hoy está en $11. En el mejor de los casos estaba entre 7, 8, hasta 9 máximo del estaño, la libra fina. Entonces, y el gobierno, aprovechando el esfuerzo de los trabajadores, quiere hacer propaganda, y hace propaganda con eso, diciendo que están saliendo adelante. Les hacen creer a los mineros que es obra ya de las políticas mineras de este gobierno, y no lo hay, no hay tal política minera. Entonces, que no se dejen engatusar cuando salen y van a las marchas a defender a este gobierno, entre comillas, socialista, porque para mí no es socialista, simplemente están enfrentando a los mineros con el resto de la población. Es hora que los trabajadores mineros vuelvan al lugar del cual nunca deberían haber salido. Primero, luchar por la independencia sindical y estar junto a su pueblo, junto al pueblo en su conjunto, que hoy por hoy está sufriendo la situación grave de parte del gobierno. Entonces, esa sería mi convocatoria a los trabajadores mineros, y naturalmente ellos van a tomar y tomarán conciencia respecto a que aportar o no la dinamita en el país. Perfecto. Quiero agradecerles mucho
a Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo, y Lucio González, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, por esta su participación. Creo que provocativo todo lo que hoy se ha dicho para instalar un debate en la sociedad. Unos estarán en contra, otros a favor, pero el consenso, por lo menos en nuestros invitados, es que el uso indiscriminado de la dinamita en manifestaciones sociales, en urbes, en ciudades, representa un peligro para la población y habría que ponerle un límite. Gracias, Waldo. Gracias, Lucio. Valoro mucho su tiempo y su aporte a este pequeño conversatorio. Ese es el análisis de Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo, quien cuestiona el uso de la dinamita en las movilizaciones y manifestó este hecho. Además, cuestionó el proceder de la justicia boliviana en cuanto a las sanciones y los castigos. Por su lado, el ex representante de la Central Obrera Boliviana y ex minero también cuestiona el proceder de la justicia boliviana en cuanto a las sanciones para aquellos que vienen del movimiento al socialismo, en diferencia de otras organizaciones movilizadas. ¿Qué opinan ustedes frente a este análisis? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.